celoso de mí. Tu amor es tan fuerte como un huracán y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria. Son por mí. Él es celoso y Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y
que me salvaste, me rescataste. Si nos ama, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ama. Si nos ama, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ama. Si nos ama, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ama. Él nos ama, Él nos ama. Hola, ¿qué tal? Familias Amistad de Tuxpan y todas las familias que nos están escuchando desde otros lugares. Les doy gracias a Dios por sus vidas. Y antes de comenzar en este mensaje, yo te invito a que me acompañes en una breve oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros y nos muestras tu amor eterno a través de la cruz cuando Jesús dio su vida por nosotros. Yo te pido en esta mañana que el nombre de Jesús les sea revelado a todos aquellos que nos están escuchando en esta mañana y que puedan ser atraídos hacia ti, Señor, que se enamoren de ti, que sean cautivados por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, pues buenos días nuevamente. Quiero compartir tu mensaje que la verdad le pido a Dios que te revele el poder del Evangelio. En esta mañana yo quiero invitarte a que me acompañes a Mateo capítulo 26. Vamos a leer del versículo 36 en adelante. Y mientras vas abriendo ahí Mateo 26, lo que es el versículo 36, quiero nada más ubicarte lo que es en el contexto en ese momento. Hasta aquí Jesús ya había sido ungido en Betania. Judas ya había ofrecido a Jesús para traicionarlo. Ya en el versículo 26 se habla acerca de la cena del Señor, y también acuérdense de un pasaje que todo el mundo conoce. Es el pasaje cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro,
antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. A lo cual Pedro le dice, ay Jesús, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, ¿verdad? Y todos los discípulos le dijeron lo mismo, dijeron, nosotros no te vamos a negar. Ese es el contexto hasta aquí. Y bueno, vamos a continuar con el versículo 36. Dice aquí, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní, lo que yo me acuerdo, lo que aprendí en el Instituto Bíblico, pero también ahora que tuvimos la oportunidad de conocer Tierra Santa, nos llevaron a este lugar tan hermoso. Por ahí voy a subir unas fotos de unos árboles que nos dijeron que tienen aproximadamente 2000 y pico de años de antigüedad, unos árboles de olivo, por lo cual podemos entender, y es lo que nos decían, que Jesús vio esos árboles. Entonces, la verdad me llamó mucho la atención, y bueno, por ahí voy a subir unas fotos en estos días. Y bueno, regresando aquí a este punto, es de que aquí hay algo que siempre me ha gustado y lo puedes ver a través de los evangelios, y es que Jesús siempre estaba con sus discípulos. Jesús siempre convivía. Jesús no estaba realmente solo. Los momentos donde registra la palabra que Jesús estaba solo es cuando dice la palabra que Él se apartó de ellos y fue a orar. Él tenía tiempos de oración cuando Él estaba solo, pero también Jesús oraba con sus discípulos. En otras palabras, al punto que voy a decir que algo que me encanta y es algo que nosotros podemos aprender es de que Jesús siempre estaba compartiendo la palabra. Entonces nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, también tenemos tantas cosas que compartir. No nos cansemos de predicar la palabra. No nos cansemos de anunciar que Jesucristo es nuestra única esperanza. Y bueno, dice aquí en el versículo 36, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces, aquí les dijo Jesús a sus discípulos, miren, espérenme aquí, siéntense aquí, yo voy a orar. ¿Sabes? Algo que me gusta de la palabra, algo que podemos aprender, definitivamente nuestra vida cristiana debe ser marcada por ella, es de que Jesús llevaba una vida de oración. Jesús siempre estaba aprovechando los momentos que tenía para orar. Y sabes, Jesús se convierte para nosotros en el modelo perfecto de seguir terrenalmente. No hay nadie mejor a quien nosotros podamos imitar que a Jesús. Por lo tanto, yo te quiero hacer la invitación a que tú enfoques tu vida en Jesús, que no dejes de mirarlo a Él. Entonces, ahora, ¿por qué te comparto yo esto? ¿Por qué? Porque tenemos que entender una verdad muy, muy importante, y es esta, que el cristianismo se trata de Jesús. En el cristianismo realmente las cosas se tratan de Jesús. Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo, y en Jesús tenemos la vida eterna. Nadie se puede acercar al Padre si no es por medio de Jesús, y a través de Jesús, cuando nosotros creemos en Jesús y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Y creemos en Él y le seguimos a Él, la palabra nos dice que nosotros recibiremos al Espíritu Santo. Entonces, para recibir al Espíritu Santo necesitamos a Jesús. Entonces, pero yo no quiero decir que el Espíritu Santo sea menos importante o que el Padre sea menos importante en el cristianismo. Claro que no, sino que al punto que voy es de que Jesús, a través de la persona de Jesús, nosotros podemos ver al Padre. Jesús lo dice a través de su palabra, que el que quiera ver al Padre tiene que ver a Jesús, porque el que ve a Jesús ve al Padre. ¿Sí me explico? Entonces, el Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son importantes en nuestra vida. Entonces, como te decía, Jesús, aprendamos esto, que Jesús, siendo Dios, Él se hizo hombre, Él se despojó de todo, como dice en Filipenses, y Él tomó la forma de siervo. Entendamos este punto, como dice en Juan 17, cuando le dice Jesús al Padre, Padre, dame la gloria que tuve antes contigo, antes de la fundación del mundo. Entonces, Jesús, Él mismo, Él decide dejarlo todo, Él se hace siervo, él toma la forma de siervo, y Él nos enseña a través de su vida el mejor ejemplo. Es el ejemplo perfecto a quien nosotros debemos imitar. ¿Y sabes por qué te digo eso, querido hermano en Cristo? Porque hay algo que tenemos que aprender y tener en claro. Nuestro deseo como cristianos debe ser, nuestro anhelo como cristianos debe ser
ser imitar a Jesús, debe ser seguir sus pasos, así como la pastora compartió hace una semana. Bueno, también te digo, nuestra vida se trata de imitar a Jesús, de seguir los pasos de Jesús. Y entonces quiero decirte una cosa: si hasta el día de hoy no has buscado a Jesús, si hasta el día de hoy no te ha importado imitar a Jesús, entonces tienes que hacerte la pregunta: ¿qué cristianismo estamos viviendo en estos días? ¿Qué cristianismo? Porque si yo soy cristiano pero no busco a Jesús, yo no imito a Jesús, entonces mi cristianismo se convierte en un cristianismo, ahora sí, ¿cómo se llama? Un cristianismo falso, me atrevo a decirlo de esta manera, un cristianismo ligero, un cristianismo light, como sería usando la palabra en inglés, light, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Con mayor razón, si tú te identificas con lo que te estoy diciendo, que ahora sí que en tu vida como cristiano no te ha importado lo que es imitar a Jesús, déjame decirte una cosa: con mayor razón debemos pedirle a Dios que nos revele el Evangelio. Debemos pedirle a Dios, clamar a Dios que nos revele lo que es, ahora sí que la palabra de Dios, que podamos clamar a Dios porque Jesús nos sea revelado, que Jesús pueda ser revelado en nuestros corazones, en nuestra vida. Y ¿sabes por qué? Porque si nosotros caminamos como cristianos y no tenemos la visión del reino, si no tenemos puesta nuestra mirada en Cristo Jesús, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a estar dando vueltas y vueltas en nuestra vida, así como cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. ¿Y qué dice la palabra? Que por su incredulidad, ¿verdad?, el viaje de 40 días se convirtió en 40 años. Y dice la palabra que no pudieron entrar en el reposo por su falta de fe, por su incredulidad. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con esto? De que ellos tenían la promesa de que iban a ser sacados de esclavitud de Egipto, y fueron sacados, vieron la mano poderosa de Dios, vieron milagros, fueron sacados, vieron todas esas plagas. Dios los mantuvo en el desierto, pero aún dice ahí la palabra: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de tentación, cuando me tentaron vuestros padres y andaban siempre divagando en su corazón, estaban siempre tentando a Dios ¿cómo se llama? Y no llevaron una vida realmente como Dios les estaba diciendo: hey, búsquenme a mí, enfóquense en mí. Todavía habla la palabra de la rebelión de Coré y cómo cayeron y cómo en el desierto levantaron otros dioses. Y sabes una cosa, tú puedes ser precisamente un hijo de Dios y puedes haber levantado lo que son otros dioses. Con mayor razón yo te quiero invitar en esta mañana a que tú clames a Dios, que Jesús sea revelado a tu vida, que el nombre de Jesús, que el Evangelio, que el poder del Evangelio sea revelado a tu vida. Entonces, el mejor consejo que yo te puedo dar en esta mañana es que busques dirección de Jesús, que tú busques que Él te encamine y te guíe eternamente, o sea, todos los días de tu vida. Porque el Evangelio es reconocer nuestra condición espiritual. El Evangelio es reconocer que nosotros estamos muertos sin Jesús. Es reconocer que nosotros necesitamos el perdón de Dios a través de Jesús. No hay perdón si nosotros no nos rendimos ante Jesús. Es también reconocer que solamente Jesús nos puede limpiar de nuestros pecados si nosotros los confesamos. Con pecado confesado es pecado perdonado. Entonces, y también reconocer que Él nos perdona si nosotros realmente nos arrepentimos, y que solamente Jesús nos puede resucitar. Eso es el Evangelio. Eso es parte del Evangelio. Puedes leer también Romanos 10, 9-10, en donde dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, yo te invito a que puedas leer esos versículos y que tú puedas buscar nuevamente ese significado, lo importante que es el poder del Evangelio. Entonces, Jesús nos da vida eterna. ¿Y sabes qué sucede? Él nos da vida eterna, y Él nos da esa vida eterna, Juan 15, para que nosotros podamos ahora sí empezar a dar fruto en la tierra, no en el cielo. Ya para ahí ya no hay que dar fruto. El fruto se empieza a dar aquí en la tierra, y solamente podemos nosotros dar frutos si nosotros permanecemos conectados con Jesús.
conectados. Es como si yo quiero prender el ventilador, lo enchufo, pues va a haber corriente y va a funcionar, pero en el momento que yo desconecto el ventilador, ya no va a funcionar. Y sabes una cosa, y perdón que lo diga de esta manera, pero hay muchos cristianos que no funcionan porque están desconectados, solamente están como adorno, ¿verdad? Por ahí leí hace unas semanas de que debemos ser árboles que dan fruto, no debemos ser árboles de Navidad, árboles artificiales que nada más estamos ahí así, ¿verdad? Tenemos que ser árboles plantados en la palabra de Dios para dar fruto, y fruto que sea un fruto que abunda y un fruto que ahora sí que viene de parte del Señor. Entonces necesitamos permanecer conectados en Jesús para que también aparte nos pueda podar, que Él nos pueda limpiar. Y sabes que cuando la palabra nos limpia, cuando Jesús nos limpia a través de la palabra, Juan 15:3, ¿sabes qué sucede? Cuando nosotros somos limpiados, nosotros podemos ser llenos de Jesús, podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás limpio, tú vas a desear adorar a Dios, vas a desear cantarle alabanza, vas a buscarlo en oración, vas a buscarlo a través de la palabra, y la llenura del Espíritu Santo tiene mucho que ver con esa búsqueda con el Señor. Entonces, yo te pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que buscaste a Jesús? Y solamente a través de Jesús nosotros podemos recibir la dirección que recibimos a través del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué sucede? Cuando nosotros buscamos a Jesús, nosotros somos perfeccionados en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos perfecciona. La obra que el Señor comienza en nosotros, Él la perfeccionará, como dice en Filipenses 1:6, y Él nos va a seguir perfeccionando. Entonces, regresando aquí al versículo 37, dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Yo cuando leí eso, la verdad dije yo, Señor, ¿cuántas veces he estado triste, verdad? Y yo te pregunto también a ti, ¿cuántas veces te has sentido triste? Y déjame decirte una cosa, cuando yo le digo esas cosas, yo es cuando me doy cuenta de que jamás voy a poder superar la tristeza que Jesús sintió aquella vez cuando Él estuvo en Getsemaní. Jesús fue traicionado, Jesús vivió lo que es no solamente traición, sino que siendo Dios, el ser humano no lo quiso, el ser humano lo rechazó. Dice la palabra, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Imagínate, rechazaron. Jesús, Él vino para dar su vida eterna, y el hombre dijo, yo no te quiero, yo no quiero la vida eterna. ¿Y sabes qué pasa? Hoy en día hay mucha gente así todavía que dice, yo no te quiero, Jesús, y que rechazan a Jesús, rechazan la vida eterna. Y como lo decía, lo compartía el miércoles en el estudio, ¿verdad? Es de que es como cuando hablamos de la salvación, la gente, mira, Dios no manda a nadie al infierno, la gente se manda solita, porque Jesús dice la palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Él no quiere que nadie se pierda, pero la única condición para tener la vida eterna es a través de Jesús. Y el que rechaza a Jesús, rechaza la vida eterna. Pero bueno, vamos a seguir aquí, versículo 38. Dice entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice aquí, quédense aquí y velen conmigo. Aquí Jesús les está pidiendo algo tan básico. Les está diciendo de que estén con Él. O sea, no se vayan. Miren, quédense aquí, no se vayan. Y le dice algo tan importante. Le dice, velen conmigo. Velen conmigo. Y sabes, yo una vez leí, como si no tiene mucho que lo volví a leer. Creo que es en Ezequiel, donde dice que Dios está buscando intercesores. Dios está buscando personas que le creen. Dios está buscando personas que confían en Él. Y en Ezequiel precisamente dice, he buscado en todo el mundo a alguien que se pusiera a la brecha para interceder, y dice la palabra, no lo encontró. También hace unos días, creo que es el contexto de donde habla acerca del juez injusto y la mujer viuda, y donde dice la palabra, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Y yo te pregunto, ¿cómo está tu fe en esta mañana? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás conectado con Dios? Cuando Jesús regrese, ¿cómo nos va a ver? ¿Nos va a ver que vamos a estar velando, vamos a estar orando? ¿O en qué sorpresas nos va a agarrar Jesús? Entonces aquí le está pidiendo algo muy básico, y el versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y este pasaje, ¿sabes? Este pasaje me ha llamado tanto la atención, porque cuántas veces le hemos pedido a Dios dirección y cuántas veces le hemos dicho, Señor, si tú nos respondes, nosotros vamos a hacer lo que tú nos dices. Y Dios nos ha respondido, Dios nos ha dicho ya qué hacer, pero aún así, y cuando Dios nos da una respuesta y no es la respuesta que nosotros esperamos, cuántas veces nos sentimos incómodos y terminamos haciendo como quiera lo que nosotros queremos. O es también para todos aquellos que han dicho, Señor, quiero una iglesia. Estoy buscando una iglesia que te ame, en donde los pastores te amen, en donde se siente la presencia del Espíritu Santo. Y Dios te trajo Amistad de Tuxpan y a los pocos meses o a cierto tiempo te vas porque no, es que ya no me gustó esto, ya no me gustó lo otro. Entonces no has escuchado la voz de Dios, o sí la escuchaste, pero terminaste haciendo lo tuyo. Entonces, ¿por qué te quiero decir esto? Porque es algo muy típico en estos tiempos, que le pedimos a Dios, Padre, y le decimos, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero realmente le estamos diciendo, mira, Padre, yo no quiero tomar esa copa, esa copa. Y precisamente decimos esto, pero no decimos, pero no sea como yo quiero, sino como tú, sino que decimos, y que se hagan las cosas como yo quiero, como yo pienso que son correctas. Entonces, querida iglesia, recordemos algo muy importante, ¿verdad? Antes de llegar a Cristo, ¿cuántas veces has rezado cuando ibas a misa, o ahora que estás en Cristo, ¿verdad? O que llegaste lo que es a la iglesia cristiana, has orado, ¿verdad? El Padre Nuestro, donde dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjate bien, muchas veces con nuestra boca hemos dicho que se haga la voluntad de Dios. Padre, que se haga tu voluntad. Padre, que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Pero terminamos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Sí me explico? Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, que se haga tu voluntad? ¿Cuántas veces has clamado a Dios que se haga tu voluntad, Señor? ¿Verdad? Y terminamos haciendo otras cosas. Tenemos que entender algo muy claro. Por supuesto, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios si nosotros no entendemos lo más importante, cosas tan básicas. En primer lugar, tenemos que entender que Jesús llevaba un estilo de vida caracterizado por la oración. Jesús oraba, Jesús siempre oraba, y muchas veces Jesús dijo que Él hacía las obras del Padre, y que el Padre, ¿verdad? Él encontraba contentamiento en el Hijo. ¿Por qué? Porque Él veía que su Hijo estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces Jesús, imagínate, Jesús siendo Dios, Él no hizo su voluntad, Él hizo la voluntad del Padre que está en los cielos. Y entonces entendamos este punto, o sea, Él no hacía su propia voluntad, sino que Él obedeció. Él nos enseñó a nosotros, miren, terrenalmente lo correcto es buscar la voluntad de Dios, buscar la voluntad del Padre. Sí, Jesús, acuérdense lo que decía hace rato en Filipenses capítulo 2, Jesús se despojó de sí mismo, se despojó de todo, y Él tomó la forma de siervo. Y entonces a través de su vida nosotros íbamos a aprender el modelo perfecto que nosotros debemos seguir, ¿verdad? Que nosotros debemos ser cada día más como Jesús. Juan el Bautista dijo, es necesario menguar para que Él pueda crecer en mí. Me tengo que hacer a un lado para que Jesús crezca en mí. Yo no puedo crecer si yo sigo haciendo mi voluntad. Yo nunca voy a poder crecer si yo sigo haciendo lo que yo quiero. Entonces, si me estás escuchando en esta mañana, ¿verdad? Y yo te quiero invitar a este punto, y al menos estás escuchando de otras iglesias, no lo sé, pero déjame decirte una cosa: de nada sirve predicar la palabra de Dios si nosotros hacemos nuestra voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es lo correcto, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, Jesús hizo algo tan básico, tan sencillo, pero a la vez esa obediencia de Jesús fue una muestra de lo poderoso que es, el poder que hay cuando nosotros obedecemos al Padre, cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ahora para nosotros, ¿verdad? Nuestra vida cristiana, escúchame bien, nuestra vida cristiana debe caracterizarse por hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, porque si yo hago mi voluntad de Dios, no sé qué cristianismo se está viviendo, pero definitivamente no un cristianismo basado en la palabra
palabra de Dios. Por eso la palabra nos alerta de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores. Hay tantas señales en la palabra que nos alertan que si nosotros, ¿cómo se llaman? Y que iba a haber mucha gente que iba a predicar cosas bonitas, que la gente iba a escuchar lo que quieren oír, pero cuando se trataba de hacer la voluntad de Dios, de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? La gente iba a decir, no lo voy a hacer. Entonces, hasta la fecha, hay una rebelión tremenda en contra de la palabra de Dios. Y esa rebelión no es otra cosa más que es el diablo operando, ¿verdad? El diablo propiciando que las personas a un estilo de vida de desobediencia, de rebelión. Yo platicaba hace unos días con unas personas y les decía algo tan básico, también donde les decía, como dice la palabra, el padre que ama a su hijo lo disciplina, y el hijo que no recibe la disciplina, que rechaza la corrección, es un bastardo, no tiene padre, en otras palabras. Y al punto que voy es de que si nosotros nos rebelamos contra Dios y no hacemos la voluntad de Dios, sino que nos resistimos a ella, disculpen, ahora como dicen, zorrillo, pero estamos resistiendo a la autoridad de Dios. Por lo tanto, un hijo de Dios, y lo dice la palabra, no lo digo yo, la palabra dice claramente, el que no obedece al padre es un bastardo. Entonces, yo no quiero ser un bastardo. Yo cuando leo eso, yo digo, Señor, enséñame siempre a hacer tu voluntad, aunque me duela, aunque me cueste, aunque tenga que ¿cómo se llama? Que humillarme. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y es cuando yo también puedo decir, Padre, o sea, si fuera por mí, yo no quiero hacer esto, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si Dios te dice perdona, tienes que perdonar. Si Dios te dice obedece, vas a tener que obedecer. Si la palabra te dice honra a tu madre y a tu padre, vas a tener que honrar a tu madre y a tu padre. Y si la palabra te dice no provoques, papá ni mamá, no provoquen a sus hijos en ira, también tenemos que obedecer esto. Entonces, son cosas tan importantes. Y si la palabra dice no dejen de orar y nosotros dejamos de orar, pues estamos desobedeciendo. Entonces, yo quiero que entendamos este punto. No se trata de la salvación aquí, se trata de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, veamos a Jesús. Jesús, como te decía, Jesús es el mejor ejemplo, ¿verdad? Él siendo Dios, terrenalmente Él se sometió a Dios, se sometió al orden de Dios. Hay un orden, y el orden es que nosotros tenemos que obedecer, someternos a Dios, a la voluntad de Dios. Y por eso, como te decía, al Padre le agradó su Hijo. ¿Por qué? Porque fue obediente en todo. Y obediente hasta la muerte, como dice la palabra. Y no cualquier muerte, sino que fue una muerte humillante, que fue la muerte de cruz. Entonces, podemos aprender de aquí que Jesús, ¿verdad? Él siendo Dios, Él obedeció al Padre. Y acuérdense también que cuando Jesús está frente a Pilatos, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús a Pilatos? Yo les pregunto, ¿quién era autoridad? ¿Pilatos o Jesús? Jesús es el autor del universo, es el que creó a Pilatos. Jesús estaba antes que Pilatos, pero Jesús dice algo muy importante. Le dice, ninguna autoridad tendrías si no te hubiese sido dado de mi Padre que está en los cielos. Pero haz lo que tengas que hacer. Imagínate, Jesús era un ciudadano ahora sí, ¿cómo se llama? En Tierra Santa, lo que es Israel, ¿verdad? Que estaba bajo lo que es ahora sí, el imperio romano, ¿verdad? Entonces, imagínense Jesús siendo autoridad. Él le dijo, haz lo que tengas que hacer, yo me someto a tu autoridad. Entonces imagínense todos aquellos, y estoy hablando de cristianos, que hasta el día de hoy dicen, no, yo no me voy a someter a ese inmundo, yo no me voy a someter a ese incircunciso. Yo lo que te puedo decir es de que estás resistiendo la autoridad de Dios, porque Jesús se sometió a un incircunciso, ¿verdad? Y dijo que se haga lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Y nosotros podemos aprender de Él. Entonces, hagamos lo que la palabra nos enseña, obedezcamos siempre a nuestro Dios, ¿verdad? Y hagamos la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es someternos a nuestras autoridades, hay que hacerlo. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Vaya, nada diferente, es como los jueves a las 8 de la mañana, ¿verdad? O los domingos, más bien los domingos. Los domingos a las 8:30, ¿verdad? Bueno, Jesús halló a sus discípulos durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No han podido velar? Y ya me imagino a Pedro así, ¿qué pasó, Jesús? ¿Verdad? Y bueno, yo te pregunto, ¿qué diría Jesús de nosotros en estos tiempos? ¿Verdad? ¿Realmente estamos orando como iglesia? ¿Cuántos están orando? Se están conectando, y deja tú la semana, pero el domingo, no me digan que están trabajando. Los domingos todos podemos conectarnos,
podíamos ser más de 100 personas en Zoom conectándonos para la oración, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque como Jesús aquí dice, y los halló durmiendo, ¿verdad? Y digo, como iglesia, ¿sabes? Porque Jesús le habla a sus discípulos, le dice, ¿no han podido orar conmigo? ¿Verdad? Entonces, como los discípulos que están conectando, ¿verdad?, en este mensaje, como los que me están oyendo ahorita mismo, yo también te digo, hey, no has podido orar. Estos domingos llevamos un año en pandemia, ¿verdad? Y no se han podido conectar a la oración. ¿Qué ha pasado? Yo te pregunto, ¿tú eres un discípulo de Jesús? Si tú eres un discípulo de Jesús, entonces déjate discipular. Y si tú te dejas discipular, tú vas a oír la voz de Dios. Y al oír la voz de Dios, a través de la palabra de Dios, tú vas también a recibir todo lo que te dice, todas instrucciones a través de la palabra de Dios. Y cuando tus pastores te estén diciendo, hey, vamos a orar, tú vas a entender de que no son mis pastores los que me están pidiendo que ore. Me está pidiendo Dios a través de mis pastores que nos conectemos a la oración. Pero ustedes saben que la realidad no es así, tristemente. Entonces, ¿qué te quiero decir eso? Bueno, yo te invito a que cambies tu manera de pensar, que cambies tu estilo, que pongas prioridades en la palabra de Dios. Si tú no pones la prioridad en la palabra, déjame decirte una cosa, te estás alejando de Dios, te estás enfriando completamente. Entonces, pero sabes, como yo te decía, mira, mira, la verdad no me extraña cuando no se conectan a la oración, no me extraña. ¿Y sabes por qué no me extraña? Porque como dice la palabra, vivimos tiempos en donde muchos apostatarán de la fe. Lo dice la palabra y van a estar escuchando voces extrañas. Poco a poco se van a ir alejando de la palabra. Va a haber esas voces que dicen, no, mira, no te conectes. No, mira, ¿cómo se llama? Mejor descansa. Y aunque tuviéramos la oración presencial, la verdad es de que muchos no llegarían, porque aún antes de la pandemia, cuando nos juntamos para orar, ¿qué pasaba? No llegaban todos. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo? Y no estoy juzgando, nada más te estoy dando la realidad para que entendamos que estamos viviendo los últimos tiempos donde Satanás está envolviendo a muchos y los está enfriando y les está diciendo, mira, no te conectes a la oración, no hace falta. Entonces, van a ver esas voces que te van a alejar de la palabra, voces que te alejan de tu comunión con Dios. Por eso muchos ya no oran, ya no leen la palabra. A lo mejor tú nada más estás escuchando mensajes, pero ya no estás leyendo la palabra, ya no estás orando, o mejor lees otros libros, ya no estás leyendo la Biblia, a lo mejor estás leyendo, no sé, otras cosas. Mejor pones atención a otras cosas en vez de a las cosas que Dios te quiere decir acerca de estos tiempos. En estos tiempos posiblemente estés escuchando voces extrañas que te están alejando de tu comunión con tus hermanos en Cristo. Mejor te enredas con personas que en vez de edificarte te están destruyendo. En vez de edificarlos tú a ellos, ¿verdad? Ellos te están contagiando para que tú hagas cosas que no convienen, hagas cosas que te alejan completamente de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Estamos viviendo tiempos en donde, como te decía, nos quieren alejar de tener una comunión con Dios, nos quieren alejar de nuestra comunión con nuestros hermanos. Hay voces que te están lo que es alejando de tu relación con tus pastores. Mira, mejor ya no escuches a tus pastores, mira, porque ellos ya no te edifican, ¿verdad? Mejor escucha a otros, ¿verdad? Mejor me conecto a otros lugares, mejor o me cambio de iglesia, porque ahorita como está cerrada la iglesia, ¿cómo se llama? Mejor me conecto, voy a otro lugar porque necesito ver, ¿verdad? Bueno, con el favor de Dios pronto vamos a regresar a las instalaciones, pero no vamos a regresar por miedo de que la gente se vaya. Vamos a regresar porque sentimos que ya son tiempos y nosotros obedecemos a nuestras autoridades. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hay muchas personas que en estos tiempos se han alejado, gente que se ha retirado de la iglesia. ¿Por qué? Porque no, es que necesito un discipulado personal y necesito verlo físicamente, no me adapto a esto, cuando no es cierto, cuando hay otras motivaciones. Entonces, porque todo sale a la luz, ¿verdad? Entonces, y el otro punto que puse aquí es posiblemente muchos estén escuchando voces extrañas, ¿verdad? Que te hacen lo que es que te alejes de tu iglesia, que te alejes de Amistad de Tuxpan. ¿Sabes una cosa? En Amistad de Tuxpan hay muchas cosas que hacer, hay demasiadas cosas que hacer. No tienes idea cuántas cosas podemos hacer y tenemos que hacer. Y si todos aportamos un granito de arena, lo podemos lograr. Entonces, pero mientras haya personas, pues que los demás hagan y yo luego veo, o como te decía,
Es más fácil cambiarte de iglesia, ¿verdad? En vez de agarrar una pala y decir, hey, pastor, aquí estoy con una pala y vengo con un pico, ¿verdad? Y digo pico, no pico sino un pico para picar piedras, ¿verdad? Y bueno, también un pico para hablar, para orar, ¿verdad? Aunque sea mínimo ese pico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? En vez de unirte con esa pala, unirte con ellos para juntos cavar pozos. Necesitamos cavar pozos, iglesia. Todos juntos tenemos que estar cavando pozos. Entonces yo te pregunto, ¿eres un discípulo o eres un simpatizante de Cristo en estos tiempos? Porque un discípulo sabe quiénes son, sabe la iglesia a la que pertenece, se ha identificado en su iglesia, ha abrazado la visión, escucha la voz de Dios a través de sus pastores y hacen equipo y todos trabajamos juntos. ¿O eres un simpatizante que nada más asiste o se conecta mientras pueda sacar provecho? Y ya cuando no sirve, no, ¿sabes qué? Ya no nos entendemos, ya mejor ya no me sirve para nada y mejor hago lo mío, ¿verdad? Déjame decirte una cosa, Jesús viene por su iglesia, Jesús no viene por simpatizantes, Jesús viene por su iglesia, por gente que le ha creído. Jesús no viene por gente que dice, bueno, no sé si creerle o no, o está bonita la reunión, o que no. Jesús viene por personas que le han creído. Jesús viene por personas que han menospreciado sus vidas hasta la muerte y que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Es lo que me dice la palabra. Entonces, aguas con esto. Versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense bien, velar significa estar despiertos, estar atentos, no deslizarse, prestar atención. Como en la escuela, ¿a quién le caían tan mal aquellos maestros que nos decían, fulano, no hables, pongan atención, escuchen? ¿Cuántas veces los maestros nos decían algo y aún así terminábamos haciendo lo que queríamos? ¿Sí me explico? O también nuestros padres. ¿Cuántas veces nuestros padres decían, apaga la tele? Sí, papá. Ya. Y una hora después, que apagas la tele, es tiempo para dormir. Sí, papá. Y pasaban 2 horas. Oye, ya te he dicho que apagues la tele. La vas a apagar. Tienes que dormir. Sí, papá. Y tú sabes que no la va a apagar y tienes que ir tú y apagas la televisión porque los hijos no quieren obedecer, ¿verdad? Y sabes una cosa, esos son los hijos de hoy en día. Esas son las personas de hoy en día que cuando Dios nos está diciendo algo, le brincan la autoridad. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cuántas veces, como te decía, le brincamos la autoridad, no obedecíamos a nuestros padres, no obedecíamos a nuestros maestros, pero hoy en día, dijéramos así, bueno, eso fue antes, ¿verdad? Cuando no teníamos a Cristo, pero ahora, hoy en día en Cristo, ¿cuántas personas hay que siguen brincando la autoridad de Dios, siguen lo que es, haciendo lo que quieren y saben lo que tienen que hacer a través de la palabra, pero dicen, no lo voy a hacer, no voy a hacer, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo claramente a través de su palabra, son tiempos de velar, son tiempos de estar despiertos, son tiempos de poner mucha atención. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente mirando, buscando a quién devorar. Y Satanás te puede tragar si tú no permaneces velando, si tú no te pones las pilas y te pones a orar. Te conectas, ahora sí, en oración, te conectas con la palabra de Dios. Si tú no llevas un estilo de vida conforme a la palabra, los puntos que Dios estaba mencionando, entonces déjame decirte una cosa, eres una presa muy fácil. Nada más falta que el diablo te eche lo que es pimienta, te eche sal y algún una katsu por ahí o un chile y que diga, me lo trago y completito. Entonces muchos están así. Entonces no te dejes devorar. Mira, la palabra dice claramente que los últimos tiempos muchos cristianos se iban a enfriar. ¿Sabes eso? La palabra dice, muchos se van a apartar de Dios, muchos se van a alejar. Yo cuando leo eso, yo la vez digo, Señor, me da temor. Y es cuando más yo digo, Señor, yo no me quiero enfriar, yo quiero permanecer en ti, yo no me quiero apartar de ti. Entonces, ¿a cuántos Jesús nos podría decir en esta mañana, antes que cante el gallo, me habrás negado ya tantas veces con tus acciones, tantas veces con tus pensamientos? Antes que cante el gallo, sé que habrás preferido pasar tiempo con muchas otras cosas, pero no con Dios. Entonces, créeme que si es así, ya el gallo, yo creo que estaremos escuchando gallos hasta debajo del mar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la verdad es esa, de que es preferible a veces pasar más tiempo con otras cosas que con Dios. O otra cosa también que puse aquí, antes que cante el gallo, habrás buscado más el placer en los deseos de la carne que llenarte de la palabra.
Entonces, ¿verdad? Como hace el gallo va a cantar. Y el gallo está cantando. Entonces son tiempos, escúchame bien, para estar en alerta, con las antenas bien puestas. Jesús puede regresar en cualquier momento. Escuchen bien, ese versículo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabes una cosa? La oración no es un ritual. La oración es poder de Dios en los hijos de Dios para que nosotros podamos ganar mucho. ¿Sabes qué? Tú pierdes muchísimo cuando tú no estás velando. Tú pierdes muchísimo cuando tú no te conectas a la oración, cuando no estamos orando como iglesia. Pierdes mucho. Tú pierdes mucho cuando no oras desde tu casa. Tú pierdes mucho cuando no lees la Biblia. Pierdes muchísimas cosas cuando no buscas a Dios. Entonces, lo estamos perdiendo todo poco a poco. Y eso es lo que precisamente Satanás quiere. Entonces, fíjense bien, para no entrar en oración, o sea, velad y orar, para no entrar en tentación. ¿Qué tentaciones están destruyendo tu vida cristiana? ¿Qué tentaciones están entrando en tu vida que sabes que te están alejando de Dios? Si tú sabes, y algunos de repente me han dicho, siento que me he enfriado. Bueno, te enfrías porque no oras. Te enfrías porque no buscas a Dios, como te decía. Entonces, velad y orad para que no entres en tentación de alejarse de Dios. Entonces, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y claro que sí, por supuesto, ¿verdad? Pero esto no es un pretexto, ¿verdad? Para decir, pues ni modo, ya caí, mira, pastores, que la carne es débil y no pude contenerme y no hay justificación, nada. Y no te puedes justificar con la gracia. Entonces, entendamos este punto. Si nosotros no nos ponemos las pilas, lo vamos a perder todo. Lo podemos perder todo. Entonces, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Verdad? Tenía mucho sueño y siempre te vas a sentir cansado cuando le tengas que dedicar tiempo a la palabra. Siempre te le vas a tener que buscar, te vas a sentir cansado, vas a tener sueño cuando se trate de la palabra, de buscar a Dios, de conectarte. Domingos 8:30 de la mañana, siempre te vas a sentir cansado. Y claro, mira, es como aquel que va por la calle y se llena de papitas, de chatarra, como dicen, ¿verdad? Y llegas a la casa y te dice tu mamá o tu papá, la comida ya está lista, ¿verdad? Y te dicen, hay un rico salmón ahí a la plancha con papas cambray o un rico asado de puerco, no sé, algo que se te antoje, no sé, robarlo a la veracruzana, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y tú le dices, no, mira, no quiero comer porque es que ya me siento lleno. O comes un poquito y sabes que no te entra, ¿verdad? Hasta te hace mal. ¿Por qué? Porque tienes las papas hasta aquí. Entonces, muchas personas se llenan de tantas cosas del mundo que cuando llega la palabra de Dios no sienten ganas de llenarse y por eso la vomitan todo. Entonces, no podemos llenarnos de la palabra si nos llenamos de otras cosas. Y dice aquí, ya para terminar, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman, miren, descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Versículo 46. Levantaos, vamos, vean, se acerca el que me entrega. ¿Y qué pasó? El gallo después cantó, Pedro le cortó la oreja a un soldado, los discípulos fueron esparcidos, Jesús fue crucificado y, bueno, se cumplió lo que tenía que cumplirse, ¿verdad? Jesús fue crucificado y resucitó, pero yo quiero que entendamos este punto. Si no nos ponemos las pilas, como te decía, van a cantar muchos gallos en nuestra vida y ¿cómo se llama? Y nos podemos deslizar. Hebreos 2:1. Es necesario que con más atención, que prestemos más atención, con más diligencia, para que no nos deslicemos. A todas las cosas que hemos oído, que le pongamos atención porque nos podemos apartar. Pongamos nuestra mirada en Jesús, enfoquémonos en Él, querida iglesia. Jesús viene pronto, el diablo lo sabe y Él sabe que tiene muy poco tiempo. Por eso el diablo no descansará hasta verte enredado, hasta verte caer. Él quiere que los hijos de Dios caigan. Él quiere que yo caiga. Él quiere que la pastora caiga. Él quiere que todo el mundo caiga. Que todos los hijos de Dios caigan. Y la palabra dice claramente que muchos se van a apartar de Dios. Yo no quiero ser aquellos. Yo no quiero ser. Vamos a orar. Vamos a orar. Son tiempos para estar velando. Son tiempos para estar orando. El año se está acabando. Lo digo de esta manera. Ya vamos a entrar en mayo. O sea, cuando digo yo, oye, hace poco estuvimos en Navidad, ¿verdad? Y entramos al año nuevo y
y ya estamos casi en mayo, o sea, y de ahí llega junio, julio, agosto, o sea, ya vamos a llegar a la mitad del año pronto, ¿sí me explico? Entonces el tiempo pasa volando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque tú tienes tanta paciencia con nosotros y tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te pido en esta mañana, Señor, que todos aquellos que están escuchando este mensaje por primera vez, yo te pido en el nombre de Jesús que el nombre de Jesús les sea revelado a cada uno de ellos, Señor, que puedan conocerte, que puedan rendir sus vidas a ti, Señor, que puedan ver que tú eres el único que nos puede dar vida eterna, que tú eres bueno, Señor, que no hay nadie como tú, que tú eres amor, que tú eres un Dios misericordioso, que tú siempre vas a tener misericordia de todos aquellos, Señor, que se arrepienten, Señor, de corazón y rinden sus vidas a ti, Señor, mientras haya vida, Señor, como nos dices en tu palabra, porque ya una vez cuando nos morimos se acaban todas las oportunidades. Yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que todos los que nos están escuchando, que puedan, Señor, ser cautivados por tu amor, que te puedan conocer, Señor, que como dice tu palabra, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, Señor, que te puedan conocer a ti, que puedan ser libres de toda tentación, que puedan ser libres, Señor, de toda depresión, de todas aquellas cosas, Señor, de amargura, de cosas que los traen atados, de cualquier adicción, Señor, de todas cosas que los alejan de ti, que puedan ser libres. Y oro también en el nombre de Jesús, especialmente por todos aquellos que se han enfriado, Señor, y están escuchando este mensaje, que ellos vuelvan a ser enamorados por ti, Señor, que puedan tener un encuentro nuevamente contigo, que no dejen su primer amor, como dices en tu palabra, Señor, en el libro de Apocalipsis. Veo que están haciendo tantas cosas, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, como dice, arrepiéntete. Y bueno, yo oro en el nombre de Jesús, que todos aquellos que han dejado su primer amor, Señor, en Cristo Jesús, que en esta mañana, Señor, ellos puedan nuevamente entregar su vida completamente a ti, que tú seas más que suficiente para ellos. Como dice la palabra, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cualquier cosa donde que tú estés diciendo es que yo no puedo, es que no tengo fuerza, me siento débil, que tú puedas entender que la gracia de Dios es la única, la que necesitas la gracia de Dios. Bástate de la gracia de Dios para que tú puedas acercarte a Él, que tú puedas acercarte con un corazón humilde y contritado ante Él, porque Él no te va a rechazar. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pueda haber un enamoramiento nuevamente de todas las personas que nos están escuchando en esta mañana, que se vuelvan a enamorar de ti y que hagamos caso, que obedezcamos, como dice en tu palabra, cuando tú dices velad y orad para no caer en tentación, para no entrar en tentación. Que tu iglesia, Amistad de Tuxpan, sea una iglesia que está siempre velando, que está siempre orando, que está siempre, Señor, a la vanguardia, siempre poniendo atención, Señor, que seamos como las 5 vírgenes prudentes que llenan siempre sus lámparas con aceite, que no seamos como esas vírgenes insensatas que se quedaron dormidas, no, Señor, sino que seamos como estas vírgenes para que cuando llegue nuestro amado Señor Jesucristo, que nosotros estemos listos para las bodas del Cordero, las bodas que nos esperan, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios te bendiga mucho y no te olvides, son tiempos de velar, son tiempos de poner atención, son tiempos de estar orando, son tiempos de estar conectado con la palabra de Dios para no enfriarnos. No permitas que nada te separe lo que es de esa comunión, de esa relación con Dios. Tú mismo decides si tú buscas a Dios o si tú te alejas de Dios. Dios te bendiga mucho, que el Señor, como dice la palabra, que te guarde, te bendiga, y nos vemos con el favor de Dios en estos días. Cualquier duda, nos pueden escribir un mensaje por Facebook, por inbox. Bendiciones. Hasta luego.